Bueno, muy bien, a las 8:41 de la mañana nos vamos con nuestro tema central. Mientras nos conectamos con el doctor David Vázquez, pues es que hemos hablado de la niebla mental. Sí, señora. Y la niebla mental surgió de una conversación porque, y esto pareciera ser sobre todo o hacer un énfasis en las mujeres en la época de la menopausia. Entonces tiene características, esa niebla mental tiene que ver con esas cosas que se van olvidando y como que, ay, ¿qué era lo que iba a hacer? Ajá. Ay, ¿qué era lo que? Es decir, tantas cosas de ese estilo genera dificultad para concentrarse, la niebla mental. Oigan, es que yo me pongo a pensar y en la menopausia el cuerpo de una mujer cambia hasta lo mental. Sí, Hasta por lo supuesto. mental. Es decir, la cosa es tan compleja, pero una vez pasa la menopausia, es como un renacer, que es como lo que han dicho los médicos. Es decir, somos poderosas, nos sentimos súper bien, es como ese cierre de la vida ya importante, Sí. transformación en todos los sentidos, bueno, en fin. ¿Está listo? Bueno, doctor David Vázquez, muy buenos días. Hola, muy buenos días, María Clara. Gusto de saludarte. Bueno, me alegra mucho. Yo estaba aquí hablando de esa conversación que sostuvimos el otro día de la niebla mental y lo relacionaba mayoritariamente con las mujeres, sobre todo en época de menopausia. El doctor David Vázquez es médico cirujano de la Universidad Javeriana, tiene muchas especializaciones y tiene muchísimas, es un científico realmente, tiene muchos libros publicados, es muy respetado internacionalmente. Así que, doctor David Vázquez, arranquemos por el comienzo, como dicen. ¿A quién le da la niebla mental? ¿Qué es? ¿Qué características tiene? Bueno, muchas gracias por la oportunidad. La niebla mental es un concepto del siglo XIX que un médico inglés llamado Edward Tilk acuñó porque vio que las mujeres de esa época victoriana, que estaban alrededor de la menopausia, tenían ciertos olvidos, cierta falta de concentración, cierta pérdida del hilo en las conversaciones, y él acuñó el término como niebla mental. Sí. Pero cada vez tiene más importancia y ahora quienes nos dedicamos al estudio y al tratamiento y al acompañamiento de la menopausia, hemos tomado el... Ay, se nos fue. Ay, bueno, no, es que él hablaba de eso, mire, los problemas para recordar información y seguir conversaciones. Claro. A mí, yo me daba cuenta que a veces me pasaba. Estaba hablando y de pronto lo hilaba con otra cosa y decía, no, pero esto Sí. no. Pues uno se da cuenta, ¿verdad, doctor David Vázquez, que le está pasando eso? Sí, claro, la mujer se da cuenta y consulta por eso y a veces la angustia mucho. Claro. Bueno, y esas características especiales, esa falta de concentración, esos olvidos, ¿eso es superable? ¿Cuál es la diferencia entre esa niebla mental y un Alzheimer, si lo pudiéramos decir así? ¿Y un qué, perdón, que no te escuché, discúlpame? Y el Alzheimer, doctor Vázquez. Ah, ya. Es una pregunta importantísima. La niebla mental es un conjunto subjetivo de síntomas, como ya comenté, de pérdida del hilo de las conversaciones, de olvidos de fechas, de cosas, de nombres, de películas, de canciones, pero no tiene relación con el Alzheimer ni con trastornos cognitivos. Ya. De hecho, son situaciones que se presentan en aproximadamente la mitad de las mujeres en la menopausia y que producen un poco de angustia y ansiedad, pero no es un Alzheimer, ni mucho menos. Claro, usted, digamos, dentro de estas características, doctor Vázquez, se habla de la dificultad para hacer múltiples tareas. Y las mujeres tenemos fama de ser multitasking. Eso realmente, o digamos, ¿cómo se percibe en el sentido de que una mujer que podía hacer muchas cosas al tiempo empieza de pronto no a poder hacer tantas, pero es que realmente somos multitasking? Exactamente. La mujer, y sobre todo hoy en día, en esta época moderna, que la mujer representa y ejerce muchos roles, no solo en el hogar como antes, sino laborales, sociales, familiares, directivos, pues
le angustia mucho que de pronto en una reunión quiera recordar un suceso, un nombre, una fecha, una empresa, algo que tuvo lugar y como que se le va la onda, como que no se acuerda, y mientras más se pone a pensar en eso, más se angustia y menos se va a acordar. Esa es exactamente la niebla mental, pero no es una enfermedad. En algunos casos y en algunas situaciones que en consulta uno capta, sí es bueno que la vea inclusive un psiquiatra o un neurólogo, porque puede ser un síntoma no de niebla mental, sino de trastornos ya cognitivos. Para eso existen pruebas y existen técnicas para detectarlos. Además, hay que evaluar que hay factores de riesgo, como todo en medicina, que hacen más susceptible a la mujer, no solo de tener niebla mental, sino a futuro de tener trastornos cognitivos. Bueno, esa niebla mental, doctor Vázquez, se trata, usted habla de psiquiatra y habla, digamos, de diferentes especialidades. ¿Eso se trata siempre con medicinas o se puede tratar solo con terapias? ¿Cómo sería ese tratamiento? A ver, quiero hacer énfasis, María Clara, que la niebla mental no es una enfermedad. Ajá. No es una cuestión que amerite una preocupación grave de la mujer, para nada, para nada. Sí. Son situaciones que se presentan inclusive también en hombres, que jocosamente uno le dice el alpiste, que es el Alzheimer con el despiste, que uno está en una conversación y de pronto, ay sí, yo vi esa película, ¿cómo era que se llamaba? Claro. Y uno siempre ha trabajado con esa película y de pronto se le olvida. Sí. Pero eso no es una enfermedad, no es necesario ir al psiquiatra. A lo que me referí es que el médico en la consulta debe tratar de averiguar si la mujer realmente es simplemente niebla mental, como te digo, la mitad de las mujeres la sufren, sino que ya es un trastorno mucho más severo, no niebla mental, sino un trastorno más severo que amerite el tratamiento, digamos, o la consulta con psiquiatría o con neurología. Es importante tener en cuenta que hay factores de riesgo para la niebla mental. Sí. Por ejemplo, la pobre condición social, el hecho de no tener pareja, la soledad, enfermedades concomitantes no controladas como diabetes, como hipertensión, etcétera. Claro. Doctor, tenía otra pregunta, pero algo que acaba de decir usted me genera mucha curiosidad. ¿Cómo puede afectar el hecho de no tener pareja esta condición de niebla mental? Claro, el hecho de la soledad. Quiero recordar aquí la famosa frase de García Márquez, que la vejez es un pacto con la soledad. Sí. La menopausia no es la vejez, pero la acompaña en razón de que se presenta en la segunda mitad de la vida de las mujeres. Entonces, el hecho de que una mujer esté sola, viva sola, no solamente la coloca en riesgo de tener más posibilidades de sufrir de niebla mental, sino de una gran cantidad de situaciones médicas, sociales. Claro. ¿Sí? Entonces, una mujer que no tenga con quién hablar, que solamente tenga un televisor prendido o un radio prendido, es mucho más riesgo que tenga este tipo de situaciones que a una mujer que viva con su pareja o con su familia o que viva en un entorno social importante. Claro. Por eso yo en consulta y a mis amigas siempre les recalco la importancia de los parches. El parche del colegio, el parche de la universidad, el parche de los vecinos. Ay, sí. Y ahora que estamos en campañas políticas, pues hasta el parche político, no importa cuál, pero estar en contacto con otras personas. Así sea peleando. Sí. Doctor, buenísimas esas recomendaciones. Sí. Doctor, ¿cómo sabe uno como mujer si es la perimenopausia, la menopausia o si realmente está teniendo una enfermedad? O sea, esos olvidos, ¿cómo uno hace para no confundirse y no pensar que es una cosa o que es la otra? Es importante la observación. Les quiero recordar a ustedes y a mis queridas oyentes que la menopausia es un momento en la vida de la mujer, es la última regla, punto. Lo demás que rodea la menopausia se llama climaterio. O periodo de transición, que antes lo llamábamos perimenopausia. Pero la menopausia es la última regla, como la menarquia es la primera regla en la adolescencia. Alrededor de la menopausia, por la caída de los estrógenos principalmente, se empiezan a ver este tipo de situaciones como la niebla mental, que repito, no es una enfermedad, pero sí es una afectación en la calidad de vida de la mujer,
perdónenme el ejemplo, los calores en la menopausia, que lo sufren 2/3 de las mujeres, no son una enfermedad, pero sí afectan la calidad de vida de la mujer. Y el médico, cuando capta en la consulta estos alpistes, perdónenme la expresión, estos pérdidas como del hilo de la conversación, de la concentración, de que se les olvidan algunas cosas, debe hacer evaluaciones para ver si solo es niebla mental o si efectivamente estamos ante un inicio de un trastorno cognitivo. Doctor, ¿y qué ejercicios, hábitos o direcciones claras podemos implementar para evitar esa niebla mental o esa sobrecarga sostenida? Excelente pregunta. Me hace acordar ustedes de que nunca se deben tomar decisiones en una mesa sin que haya una mujer presente, porque veo que son muy brillantes. A ver, no olviden esa frase, no olviden la frase: nunca tomes decisiones en la mesa y en ninguna parte sin que haya una mujer presente. Ya se la envío a mi esposo. Entonces, a todos. Entonces, ¿qué se debe hacer? 1, controlar las enfermedades crónicas. Diabetes, hipertensión, hiperlipidemia, osteoporosis, todas esas enfermedades deben ser controladas. 2, hacer ejercicio. ¿Cuál es el mejor ejercicio? Caminar. Caminar es sudadera tenis, sino que como camino yo en Unicentro, sudadera tenis, y tener la rutina. Sí. ¿Sí? 3, la vida social, que ya mencioné, los parches, estar acompañado. 4, ejercicios mentales simples como hacer crucigramas, hacer sopas de letras, jugar ajedrez, jugar cartas, jugar dominó, todas estas cosas. Leer, importantísimo, leer. Sí. Y hacer actividades en las que haya contacto con otras personas. Sí, porque es que hoy en día, discúlpenme, la mayoría de las señoras están aplatanadas viendo la televisión, viendo películas, viendo telenovelas. Yo no tengo nada contra eso. Uy, sí, esas novelas turcas que duran años. Turcas, coreanas, etcétera. Sí. Pero eso no lleva el contacto social que es tan importante. Sí. Entonces, eso siempre se debe estimular en las mujeres. Y, por supuesto, en los hombres, que tienden más a la soledad con los años. Pero en la parte de la mujer, claro, esto no es solo de mujeres, es de hombres también. El problema de la menopausia es que cuando se caen los estrógenos, que es la hormona femenina, hay una cantidad de afectaciones en la vida de la mujer, entre esas la niebla mental, que es de lo que estamos hablando hoy. Doctor, dicen que cuando una persona tiene problemas de memoria, uno no debe caerle encima como, pero si yo le dije ayer, pero ya le volví a repetir. ¿Qué hacer en esas situaciones? Eso, ¿cómo se maneja uno alrededor? ¿Cómo lo podemos manejar quienes estamos Es una estupenda alrededor? observación, y no solo en niebla mental, en todo. Al gordo no le gusta que le digan gordo. El único que le puede decir gordo a una persona es el médico. Ni siquiera el marido, ni nada. Es el médico y debe decir, estás un poquito pasadita de peso, vamos a mejorar la calidad de vida, el bienestar, y no vamos a bajar de peso, ¿sí? Pero no hay nada peor que caerle a una persona que está en un momento de esos. Pero si te acabo de decir que era lo que ibas a comprar en el supermercado, que es muy común esta parte. Entonces, hay ayuditas. Escriban, anoten el celular, la foto del celular, para evitar esto, sobre todo socialmente y sobre todo en la parte laboral. Hoy en día hay ejecutivas muy brillantes, seguramente muchas de ustedes, aunque veo por su voz que son extremadamente jóvenes. A María Clara la conozco hace muchos años y es casi una doncella. Entonces, siempre en el ambiente laboral, en las juntas directivas, en las juntas médicas, en los hospitales, que hay tantas mujeres ahora, pues no caerle, no agredir de palabra a una persona que tiene un poquito de niebla mental en un momento dado, porque a todos nos pasa. Es más, inclusive a los jóvenes, ¿no? No es que los jóvenes estén exentos de esto, y ni las jóvenes. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, con la caída de los estrógenos, que son hormonas fundamentales en la mujer, y esto sucede en la menopausia, pues se afecta un poquito más esta parte, porque hay una afectación pequeña cerebral, porque el cerebro tiene cantidades de receptores de estrógenos que ayudan a todas estas situaciones. Doctor David Vázquez, a nosotros nos encanta su sentido del humor.
la verdad. Buenísimo, estoy que le pido cita. Sí. Es ginecólogo, pero estoy que le pido cita. En Sentarme, personas nerviosas y en personas con niebla mental. eso, para sentarme allá a hablar carreta con usted, Doc. Sí, Muy bueno. sí, no, David Muy es divertido. espectacular. Bueno, David es por fuera de micrófonos, el doctor Vázquez. Bueno, recomendaciones más allá de lo que hemos hablado, doctor David Vázquez, para nuestros oyentes, hombres y mujeres. Bueno, uno, hay algo que no he dicho, pero es importante. Lo que coman. Ojo, los carbohidratos, las harinas, los dulces, las gaseosas, los paqueticos, el pan, todo esto no es muy bueno. Sí. La dieta es importante. Aumentar las proteínas, aumentar las harinas que son de nuestros ancestros, como el maíz, ¿sí? Y la yuca, y menos de lo otro. Eso es uno. Dos, el ejercicio. Tengan la rutina del ejercicio. Caminar es el mejor ejercicio. Créanme, no afecta las rodillas, ¿sí? Tener parches, perdónenme que insista en esto, tener parches, hablen con las vecinas, organicen una ida a la biblioteca, a Monserrate, etcétera. Sí. Eso es importante, tener los parches, no aislarse, no estar solo ante una pantalla de la televisión. Sí, entre otras, que eso no son sino noticias malas. ¿Quién no se va a poner ansioso con esto? Los ejercicios mentales que ya mencioné, juegos de mesa que se han abandonado tanto por esta tecnología. Los juegos de mesa son fundamentales. ¿Sí? Curar las enfermedades y tratar las enfermedades con las que uno tiene que vivir cuando va para viejo. La hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, la tiroides, la osteoporosis, el cáncer. Muchas pacientes mías son pacientes oncológicas que el cáncer realmente hoy en día es supremamente manejable, la gran mayoría de los cánceres. Sí. Entonces, una paciente oncológica es una paciente por definición ansiosa, depresiva. Y si a eso le agregamos la niebla mental, pues va a ser mucho más la ansiedad para ella. Siempre trabajar los médicos en equipo, los ginecólogos, los que hacemos menopausia. Tenemos el endocrino de confianza, el ortopedista de confianza, el oncólogo de confianza, el cirujano de confianza. Porque es que la mujer, para los ginecólogos, la mujer no es solamente los genitales. La mujer es una mujer, con todos los órganos pendientes, y los ginecólogos debemos pensarlo así. Los ginecólogos no somos los médicos de los genitales, somos los médicos de las mujeres. Y por eso el diálogo, el conversar con la paciente es fundamental, entre otras para detectar si simplemente es una niebla mental o si ya estamos un poco ante un deterioro cognitivo leve. Entre un 8 y un 10% de las mujeres con niebla mental realmente tienen un deterioro cognitivo leve que hay que detectar y hay que acompañar. Doctor David Vázquez, usted ha dicho algo con lo que me quiero quedar, porque es que lo que usted decía, el ginecólogo no es solo el médico de los genitales, sino de la mujer integralmente. A mí eso me parece, es decir, uno lo piensa, pero nadie lo dice. Y que lo diga usted me parece de una importancia brutal. ¿Cómo se pueden comunicar, doctor Vázquez? ¿Dónde pueden contactarlo? Bueno, el teléfono de mi consultorio es 311-237-4888. Lo voy a repetir. Sí. 311-237-4888. Ahí pueden sacar la cita conmigo, atiendo algunas entidades de medicina prepagada, estoy para servirles. Si no necesitan consulta, sino conversar conmigo, con el mayor gusto puedo conversar con quien me necesite, porque realmente lo dijiste tú, María Clara, al principio. Sí. El trabajo mío no es solamente de consulta, sino de publicar libros, de viajar, de dar conferencias, Sí. de escribir, de acompañar otros grupos de trabajo, de tal manera que lo importante es que las mujeres colombianas en peri y posmenopausia, que son más de 7 millones, tengan apoyo y tengan un poco de acompañamiento en un periodo que es fisiológico. La menopausia no es una enfermedad, es un estado en la vida de la mujer. Y no se trata, se acompaña. Bueno, doctor Vázquez, usted es de nuestro parche, en todo caso. Sí, total. Muchas gracias, un feliz día. No, a ustedes muy amables y gracias a la audiencia también. Buen día.